Muy bien, seguimos, vamos rápidamente con Mercedes Vigil, se nos corrió un poco el tiempo, además acá me dice Damián, bueno, se necesita reconvertir en grabación, entonces, y tenemos que cumplir con la pausa comercial, con la pausa publicitaria. Mercedes, bienvenida. ¿Cómo está el mundo? Bueno, más, se recrudece la invasión a Kiev, mucho fuego, en la capital de Ucrania, y bueno, y una retórica diplomática de parte de Occidente que parecería tampoco puede hacer mucho más, tampoco en un país integrado de la OTAN. Kissinger llega a plantear que hubiera sido más inteligente plantearlo como un país tapón directamente, no ponerlo de un lado y del otro. Era evidente que esto se iba a dar, es un sueño ruso anexar ese territorio. Y bueno, y este señor que evidentemente tiene todo el perfil de un líder del mal, digamos, de un dictador al estilo Stalin, bueno, está cumpliendo con las suyas, ¿no? Y con su pueblo estaba abajo, además en aprobación popular, con problemas económicos, y esto le genera un liderazgo indudable en la región y alineado además a China también, ¿no? Buen día, ¿cómo Buen estás? Un día, placer Mercedes. estar escuchándote. Sí, el mundo está convulso. Esto es la continuación de la Guerra Fría. Quien ha dicho que la Guerra Fría no existió y que no llegó a todo el mundo y que no sigue, es porque no conoce de geopolítica. No solo lo que está sucediendo en Rusia es terrible, y lo peor es la inutilidad de los organismos internacionales. Los organismos internacionales están obsoletos. Evidentemente, los dos bloques que han dominado esta Guerra Fría en los últimos 90 años, siguen cambiando figuritas. No olvidemos lo que pasó en Siria, en Turquía, y no olvidemos lo que está pasando en Canadá, que nos lo venden como un pequeño conflicto de camioneros por el pasaporte inmunitario, por el COVID, y lo que está sucediendo es una dictadura en Canadá, porque hay una rebelión de diferentes grupos sociales muy importantes de la ciudadanía en contra de Agenda 2030. El señor Klaus Schwab viajó y está sentado en el Parlamento de Canadá con un Justin Trudeau que fue educado, y lo ha dicho, lo pueden buscar en la web, educado por el Foro Económico Mundial con esas famosas becas para implantar la ideología de género y una cantidad de leyes con las cuales están protestando ahora la gente en la calle. El Partido Liberal, entre comillas, que lidera Trudeau, es un partido de odiadores en el que están metidos todos los sismos radicales que están llenando a Latinoamérica de medidas extremas y de leyes que coartan todas las libertades. Esto está pasando en Canadá, y los medios masivos de comunicación que están en propiedad del mismo Foro Económico Mundial nos lo están vendiendo como unos camioneros extraviados. El mundo está en guerra y de diferentes formas. Lo vemos drásticamente en la guerra convencional que está pasando en Ucrania con Rusia, y lo vemos también en el avance de Agenda 2030 que está provocando en Canadá lo que es la antesala de lo que va a suceder en muchos de los 193 países que adhirieron a esta agenda sin saber mucho de qué se trataba, porque debemos ser sinceros, si bien el ciudadano está conociendo ahora lo que es Agenda 2030, hay muchos políticos de los países occidentales que no la conocían. Hay muchos políticos regionales que a través de un video que yo grabé hace 6 meses y subí a mi canal, empezaron a advertir que se le cede al Foro Económico Mundial una supragobernanza desde el 2030 que va a convertir a los presidentes y a los gobiernos elegidos democráticamente en meros administradores. Por consiguiente, nunca fue tan importante que el ciudadano acceda a estos medios alternativos de comunicación para saber en dónde estamos. Exactamente, Mercedes. Excelente análisis. Es así. Entonces podríamos decir que Occidente, yo decía hoy se tiró varios balazos en el pie, podríamos decir que se tiró 192 balazos en los pies grandes que tenía Occidente, y hoy es un gigante que cae, ¿no? Cae de rodillas, está inerme, con presupuestos gigantescos respecto a esa Agenda 2030 que tú decís, porque se van convirtiendo en títeres, en meros gobiernos administrados por un supragobierno, que es ese foro. Y bueno, y Occidente va teniendo poco de Occidente. Ese Occidente de todos iguales ante la ley, ese Occidente de libertades individuales, ese Occidente de libre emprendimiento, le va quedando poco, porque es una economía planificada, a raíz de esto que tú decís, es una Y ese economía de occidente diseño. soberano, el Es occidente claro, soberano.
claro, hasta la claro. educación. Agenda 2030 va a diseñar, y esto está en las páginas, por favor entren, se abroga el derecho a través de UNICEF y de todos los organismos de educación de redactar las bases de educación que van a regir a esos 193 países después del 2030. Por eso ayer, te quiero contar, a las 19 horas, en el Hotel Boutique Don, nosotros lanzamos una campaña por el voto en blanco, una campaña que no cuenta con el apoyo de un solo político ni de un solo peso, es una campaña de unos ciudadanos independientes, intelectuales, mal que les pese a algunas gallinas cluecas que andan chillando por los grandes medios de comunicación, no por los alternativos, que creen que todo debe pasar por la política partidaria y por un cargo. Y nosotros ayer intentamos que el voto en blanco, que el apoyo a la LUC sea más que un apoyo a la LUC, porque el voto en blanco va para el no, pero además te permite establecer un diálogo con el poder y con los gobernantes que elegiste, cada uno del sector que haya votado dentro de la coalición. Yo me pregunto, cuando mucha gente de la coalición grita que el voto en blanco no es positivo, ¿cómo le vamos a amputar a la ciudadanía la posibilidad de apoyar la LUC? Acabamos de escuchar a Conrado. Siempre que estamos en este programa escuchamos a Conrado explicar las bonanzas, sin lugar a dudas, ni que hablar en seguridad, ni que hablar en alquileres, algunos temas de educación. Nosotros estamos a favor de la LUC, pero no nos vamos a amputar el derecho de decirle al gobierno que no queremos seguir aumentando los préstamos internacionales, que no es casual que si ustedes miran, y esto está en la web, es información, los préstamos del BID, tanto el que firmó Azucena Arbeleche como el que pretende firmar Carolina Cose, tiene en el pool de bancos que nos presta en primer línea a China. Esto es Agenda 2030, los países emergentes se están endeudando con China, que no es casual que esté amenazando con formar un bloque con Rusia para oponerse a Occidente. Entonces, cuando nosotros decimos en el voto blanco eliminar el gasto político, y cuando hablamos del gasto político no hablamos como algún disvariante dijo eliminar o sustituir a los diputados, hablamos de los autos oficiales, de los Claro, celulares, de los claro. viajes en primera clase. El que tenga oídos que entienda, es una pena que en los grandes medios de comunicación haya panelistas que o tienen un problema cognitivo o están defendiendo posiciones inconfesables, porque ninguno en este país puede amputarse el derecho de decir que los jubilados tienen que ganar dignamente y que debemos suspender tantos autos oficiales y tantos secretarios que son amigotes. Esto Claro. es algo que el voto en blanco quiere decir. Sí, ¿Para sí, qué sí. amputarnos la posibilidad de decirle a nuestros gobernantes que nos gusta la luz, que la apoyamos, pero que los grandes cambios en educación, en la regularización de los sindicatos, en el cambio de la filosofía marxista de las aulas, son tan imprescindibles o mucho más imprescindibles que algunos de estos artículos? Por eso, el que está por allí diciendo que el voto en blanco es un absurdo es porque no ha entendido los beneficios de los mensajes que la ciudadanía le pueden entregar a sus gobernantes, porque nosotros, los liberales republicanos, no quemamos estaciones de tren, ni estaciones de metro, ni paramos como hace AEBU toda la actividad financiera, ni imaginamos marchas al principal balneario cuando la gente está haciéndose un peso para poder sobrevivir. Los Claro. republicanos entendemos que las urnas son la mejor manera de pronunciarnos. Por eso le pido a todos los oyentes que consideren, no les estoy pidiendo que voten en blanco, les estoy pidiendo que consideren esta alternativa que desde los grandes medios de comunicación se está ninguneando, quizás y sin quizás, porque hay muchos que le temen a la voz del ciudadano común. Y además abre un frente de discusión que aparta a la izquierda en esta discusión. Abre un frente de discusión, polariza la discusión entre quienes apoyan la LUC, voto en blanco y el voto celeste por el no, se apoyan estos cambios,
pero con determinado componente crítico, como el que tú acabas de explicarnos muy bien. Es decir, encierra todo este análisis de realidad, de estado de situación a nivel mundial, de status quo geopolítico, cómo el país hacia dónde va con estas firmas de estos préstamos, que es muy interesante eso que estás diciendo, porque ahí ya me lleva a pensar, claro, lo debilitado que está Occidente y la estrategia de avasallamiento de territorios de Rusia, China que está midiendo esas fuerzas y de pronto también se va a lanzar contra Taiwán, y lo que van a querer poner es establecer es un posicionamiento de poder ante ese Occidente que ya está debilitado por dentro. Lo carcomió el gusano, como viste el gusano de los limoneros, o un cáncer por dentro que es esa ideología hegemonista, dictadura cultural, marxista de izquierda, que condiciona todas las actividades de los estados a nivel financiero, los convierte en meros administradores de un superpoder. Bueno, está todo eso en juego. Y eso también está en juego en esta elección. Está en Por juego cuando lo supuesto. plantea el voto en blanco y el voto celeste lo que plantea es sigamos por este camino. No alcanza. Compartimos, apoyamos la luz, queremos que la luz siga porque si no sería una catástrofe. El voto en blanco, queremos que la luz siga porque si no sería una catástrofe. Pero apuntemos a más. Y ahí hay un frente de discusión que desplaza de ese eje de polaridad a la izquierda. No sé si me explico. Y creo que ahí Explicar. también hay mucho miedo en que tome protagonismo. Eh, eh, Hay mucho miedo y además hay una confusión alentada desde la ignorancia. mm, Vuelvo a citar, ayer en un programa de televisión, una mujer muy ignorante a quien no voy a nombrar porque evidentemente además se notaba que estaba absolutamente fuera de eje, digo intensa por no nombrar alguna patología psiquiátrica, eh, eh, demostró lo que es el bruto occidental, esas generaciones que dijimos que están educadas para no saber y con la ignorancia puesta al servicio de la educación. Gritaba y decía que no podíamos ser ciudadanos independientes, que teníamos que estar dentro de un partido y que seríamos resentidos buscando un cargo. Primero, esa persona ni siquiera nos googlea, porque mm, los que pertenecemos a este orden, hace 20 años que nos ofrecen cargos y hemos dicho que ni los queremos ni los vamos a aceptar. Pero además denota una ignorancia supina, desconociendo la polis griega hasta el Uruguay, el Ateneo de Montevideo. La gente, hay cierta generación que escucha ese discurso aberrante que debe ser extirpado de los grandes medios de comunicación, en el cual si no vas atrás de un cargo, si no te enrolás para conseguir un carguito, no mm, existe, el intelectual no existe. No claro. sé si me explico, la Sí, historia de sí, la sí, humanidad está sí, sí. basada en los intelectuales, la Revolución Francesa, la Sí, sí. poligriega, Mm. el ágora, por favor. Todo, hasta Entonces, los derechos, por ejemplo, los royalties, los derechos de autor, las patentes de pero invención, la los revolución derechos sindicales. americana, la Todo fue en la revolución Revolución inglesa, Americana, claro, todo claro, estuvo apuntalado por los intelectuales. Entonces, tener una claro. persona con una neurona en un panel de televisión que desconoce el desarrollo intelectual de quienes han llevado en los hombros nuestra sociedad occidental judeo-cristiana, es Mm. muy fuerte, es como poner un mono con metralleta en un panel que Sí, les sí, está sí. diciendo a la gente, si ustedes no hacen lo que hago yo, porque en esto Mm. conociendo los antecedentes de esta persona, sabemos que grita y hace escándalo para conseguir un puesto, lo ha dicho y lo ha demostrado. Sí, Cree sí. el ladrón que son todos de su misma condición, está desestimando lo que no posee, que es el conocimiento intelectual, y es lo que no posee, que es el desapego al beneficio personal en aras del bien común. Y ese es una muestra, es la fiebre de una enfermedad que es la ignorancia y la falta de educación, que como bien dijiste, es lo que debilita a Occidente. ¿Por qué Occidente, cuando la revolución bolchevique y cuando todo el problema, tanto el fascismo de Mussolini, el estalinismo o el tema del nacionalsocialismo y Hitler, Occidente era culto y humanista y Claro, levantó su voz con claro. energía, igual que Sí, algún organismo internacional que sí, era incipiente en aquel momento, pero ahora Occidente está minado por la relatividad, por la sí, filosofía relativista y que te exacto. maten o que te conculquen las libertades. Acá en Uruguay
No Tenemos a parece, ¿sabés qué Cuba. parece, Mercedes? Por lo que tú decís, como está minado por ese relativismo, por esa dictadura cultural relativista, criticista, marxista, ya está muy debilitado en sus convicciones. Entonces escuchamos, yo lo voy a decir así claramente, un viejo papanata llamado Biden, con un partido demócrata muy debilitado, y va con la retórica de siempre, les vamos a sancionar económicamente, y no es efectivo. Ese otro No, occidente que tú decís que estaba blindado culturalmente, que estaba fortalecido, que venía de esa masa crítica, de ese mundo que se iba construyendo, inclusive sobre el ensayo y error y con intelectuales que iban poniendo cabeza, tuvo la posibilidad de tener un Churchill. De esa por gran reserva hubo supuesto. uno. Entonces ahora claro que estamos en el horno, porque ahora está todo tan relativizado que no hay voces fuertes, porque tenés una Europa que venía muy entretenida con las políticas estas globalistas y con una dictadura ambientalista brutal, que la gente que va a Europa dice no sabés lo que es en Europa. Es una dictadura del ambientalismo, con corporaciones también vinculadas a lo que tú decís, corporaciones vinculadas a los organismos internacionales que nada dicen de Cuba, nada dicen de Venezuela, nada dicen de Corea del Norte, nada dicen de Siria, y ahora lo único que saben decir es que no hay que respetar el derecho internacional. Bueno, por la galería. Organismos obsoletos de un occidente obsoleto que lo fueron desmontando estos monos con revólver en los distintos parlamentos de los 193 países. Ahí está el tema. Y como tú Ahí está decís, el esta problema. mujer patológica que grita y se exalta y que piensa de manera totalmente errónea, tenemos esos mismos monos, como esa mujer en el Parlamento hace décadas, desmontando la democracia uruguaya, con leyes Y por globalistas. eso, y por eso es que hasta fue recibido por el presidente Sanguinetti, Fidel Castro, como si fuera un presidente, como si no fuera un Ah, genocida, que ahí sí se usa la palabra genocida. Entonces, hemos acostumbrado a varias generaciones que también están sentadas en el Parlamento, a naturalizar lo que nunca debió haber sido naturalizado. Cuando un humanista de la década del 40 hubiera recibido a un dictador que asesina y que tenía, cuando vino Fidel, estaban en auge los campos de concentración ah, para disidentes, para homosexuales, para todo el que pensara diferente de la revolución. Y a ese señor se lo recibió con honores. ¿Qué mensaje le estamos dando a la generación? Entonces después surgen dementes que en un panel de televisión te dicen cualquier cosa y que además no leen, no claro. googlean, repiten. Cuando tú hablas, por ejemplo, como ayer Aveni habló claramente de la industria de género, cree que estás hablando de las libertades, de las mujeres. No saben. Un integrante de la Suprema Corte de Justicia, igual que hace un mes que motivó un artículo mío explicando, el fiscal general confunde ideología de género, que es un dogma, con la perspectiva de género, que es una herramienta sociológica, y no pasa nada en el país de los brutos. Y les Claro. pagan a la gente que repite ese disparate frente a un medio de televisión, con lo peligroso que es, porque la televisión, y lean a Lipovetsky, por favor, a Gilles Lipovetsky en La Era del Vacío, la importancia que ha tomado la televisión en los últimos 50 años como medio de educación o de deseducación, Exacto, como exacto, medio de adoctrinamiento. exacto. Entonces, ha llegado el momento, no podemos poner a monos con metralletas. Ojo, no estoy diciendo que piensen igual que uno, pero que si hablas de una cosa, sepan de qué estás hablando y tengan Sí, argumentos para rebatirme, bien aceptado, pero no un sí, disparatario que o bien demuestra un problema cognitivo y emocional, o sí. bien demuestra sospechosamente, conociendo los antecedentes de quien los profesa, que está buscando un cargo por hacer algún mandado, Claro. aunque diga cualquier disparate en televisión. Sí, sí, sí. Eso, la falta de calidad en los profesores, pero tanto de las escuelas, maestros, como de la UDELAR. La Sí. falta de exigencia humanista en De, determinados lugares del Estado de y del calidad periodística, Mercedes, gobierno, de calidad la periodística falta de calidad claro, periodística, la sí, ausencia de un rigor mediano. Tú sí, podés pensar diametralmente opuesto al otro, pero tenés que tener argumentos, no sí, podés sí, salir con un disparatario, sí, sí, porque ni mis nietos, cuando están sí, jugando en su habitación, tienen esa incoherencia. claro. Ayer en este Pues ¿sabés qué programa, pasa, un Mercedes? Que periodista, no se educa para sí, el desarrollo de la masa crítica, no se educa para el ejercicio crítico, porque si se educara para eso,
todo lo que sería crítica luego, lo que sería discusión, sería desde el uso crítico. Pero no hay Claro. uso crítico. Pero además Son hay son una libretos armados. ignorancia, Rubén, Claro. hay una ignorancia supina. Ayer Pepe Sena, Mm, con el que no tengo nada en contra, mm, ¿no? Cuando Abeña le habló de mejorar la calidad de los políticos y de los gobernantes, le contestó que estaba propiciando el voto calificado, cuando el voto calificado es una calidad del votante. O sea, no entendió, no estaba escuchando o mm, no tiene la calidad intelectual para claro. entender que el voto calificado es una cualidad de quien vota y lo que estábamos hablando es de la exigencia de una calidad en quien ejerce el poder. Hasta esa Sí, disonancia sí, cognitiva sí, lo sí, tenemos que ver en un programa de televisión y claro. en vez de echarlo y llevarlo a la escuela o hacerle algún estudio porque no entiende, estamos hablando de papas y él contesta de cangrejos, Mm, no, siguen pagándole y sigue desinformando. claro, ¿Cuánta gente que no sabe lo que es el voto calificado cree que el voto calificado es una cualidad del político? Es una aberración seguir claro. con ese Sí, tipo sí. de desinformación. Sí, Es sí, bueno, sí, terrible lo que es está terrible. pasando. Habría que hacer un informe sobre eso, la historia del voto censitario, ¿no? El voto calificado, cómo era en la primera constitución, lo tuvimos, después eso se desterró, el voto es Claro, pero universal. no Habría era que la explicar, discusión, no claro, claro, entendió, no no entendió, no bajó entendió, a tierra, no entendió que no hablábamos entendió, no de quien entendió. ejerce el poder, y eso es Sí, grave. y claro, claro. Bueno, Porque en la vida común, si a mí me sí, pasa eso 3 veces con alguien, lo sí, mando a estudiar porque puede tener Alzheimer, le llamo a un médico, sí, sí, o si porque no, no viste cómo hacemos, entiende. como decimos en criollo los uruguayos, cuando es una persona que ya ves que no tiene la capacidad, y le hablas como a los locos, le decís que sí como a los locos. Claro, porque tú vas a un Mercedes, programa de televisión y estás sí, hablando de no sé, de la nevada en Suecia y te sí, contestan de las palmeras del trópico. claro, claro, Es claro, una sí. cosa, es imposible establecer un diálogo Un, argumentado, un- aún un- en la un disidencia. hilo argumental en la disidencia, claro, lo que sería un proceso dialéctico. Bueno, ella es pedir mucho, lo que pasa es que eso, claro. Mercedes, te tengo que despedir. Voto en blanco, la página es Voto en blanco, www.votoenblanco.info. punto info. Y quiero decirle que no nos debemos los ciudadanos Mm. amputar el derecho de, apoyando la LUC, dar nuestra opinión y establecer un diálogo con aquel a quien votamos, sea quien sea de la coalición, no importa quién votaste tú. Es Está trazar bueno. un hilo argumental, de discrepancias en una interna republicana y democrática del país. ¿Te gustó así la idea? Perfecto, me encantó, me encantó. Nos estamos viendo, buen fin de semana y Nos seguiremos vemos. con el tema del voto en blanco. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ti. Votoenblanco.info. Nos vemos la otra semana porque en carnaval no vamos a estar al aire. En carnaval Gracias. nos vamos todos a descansar. Un Muy abrazo bien. grande. Gracias, Mercedes. Un gusto como siempre. La escritora Mercedes Vigil conversando con nosotros e informándonos y educándonos también. Vamos a una pausa y ya recibimos al diputado, el doctor Gustavo Zubia. Quédate ahí.